Gusto saludarte, mi hermano, mi hermana, que estás ya conectado y estás listo para estudiar con nosotros un ratito de la palabra de Dios. Estar a solas con el Señor te da el privilegio de poder tener las Escrituras en perfecto estado de privacidad para que el Señor te revele cosas maravillosas. Y bueno, a través de esta serie estamos viendo cómo vivir sabiamente este año que el Señor nos regala, esta nueva oportunidad, este nuevo capítulo. Va a traer cosas verdaderamente grandes para ti, si obviamente pues nos ajustamos a la voluntad del Señor. Y bueno, vamos a terminar esta serie pues centrándonos en nosotros mismos, individualmente. Cada uno de nosotros tiene que entender que también hay un propósito y un objetivo que el Señor quiere que llenes. ¿Te has dado cuenta ya cuántos requisitos, o más bien propósitos y metas te está dando el Señor? Entonces, créeme que la vida vale la pena vivirla, vale la pena aportar algo, que dejes un legado, ¿no? No que solamente vivamos y pues bueno, esperemos aquí, no el tiempo que el Señor nos regale, y que no podamos aportar nada a la vida de los demás. Quiero llevarte al libro de Hebreos en su capítulo número 5, versos 12 al 14. Y dice de la siguiente manera: en realidad a estas alturas ya deberían ser maestros, y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Te estoy leyendo la versión Dios habla, nueva versión internacional. Y bueno, es un lenguaje muy claro, es un lenguaje que nos abre precisamente el conocimiento para poder entender esta parte. Mira, yo creo que todos, cuando vemos a un niño, a un bebé, a un pequeño, quedamos fascinados, ¿verdad? Sus gracias, la ternura con la que lo vemos, lo podemos abrazar, lo mimamos. Y bueno, obviamente es el centro de atención de todos, ¿no? Sin embargo, déjame decirte algo. Si este bebé o este niño no creciera, entonces sería una verdadera tragedia, ¿verdad? Porque todos esperamos que haya un desarrollo, que haya un crecimiento y que se cumplan todas las etapas de la vida. Bueno, nuestro Padre Celestial desea que también en nosotros haya un crecimiento, que también en nosotros haya una madurez espiritual, que nosotros podamos entender que la promesa es que crezcamos, que crezcamos. ¿Recuerdas lo que dice el libro de Lucas 2:52? Y Jesús crecía en edad, en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. Te lo vuelvo a repetir: y Jesús crecía en edad, en gracia, sí, y en espíritu para con Dios y los hombres. Entonces, Dios quiere que también nosotros podamos cubrir con esa expectativa de crecimiento. Dios quiere hijos bien maduros espiritualmente, desarrollados a una altura y una capacidad pues de la estatura del propio Señor Jesucristo. Ahora, déjame decirte aquí 3 puntos importantes que está hablando el Señor. Esta madurez no está ligada con la antigüedad que tú tengas en
pues la iglesia o en la palabra del Señor, cristianos de 20, 30 años o de toda su vida aún pueden presentar inmadurez espiritual. Entonces no es cuestión de tiempo, no es cuestión de antigüedad. Cuando nosotros pasamos todo ese tiempo en la iglesia, entonces quiere decir que está faltando algo, ¿sí? Los ves, los notas en sus comportamientos, en su manera de pensar, en las cosas que dice, en las cosas que habla. Bueno, te vas a encontrar con este tipo de personas, porque las hay, ¿verdad? Y ojalá no seamos nosotros, pero bueno, si llegásemos a ser, pues es importante el día de hoy tomar en consideración esto. La palabra de Dios te va a hacer sabio y te va a hacer crecer, pero siempre y cuando la pongas por obra. La fe no solo se trata de aceptar y de asentir positivamente, ¿verdad? Sí, cierto, sí. Se trata de tomarla y de empezar a hacerla lo correcto, empezar a que funcione en nuestras vidas. Otro punto importante es el hecho, dice que es el alimento. El alimento, la palabra de Dios es como el alimento diario para nosotros. Si nosotros solo nos alimentamos cada 8 días. Gusto saludarte, mi hermano, mi hermana, que estás ya conectado y estás listo para estudiar con nosotros un ratito de la palabra de Dios. Estar a solas con el Señor te da el privilegio de poder tener las Escrituras en perfecto estado de privacidad, para que el Señor te revele cosas maravillosas. Y bueno, a través de esta serie estamos viendo cómo vivir sabiamente este año que el Señor nos regala, esta nueva oportunidad, este nuevo capítulo. Va a traer cosas verdaderamente grandes para ti, si obviamente pues nos ajustamos a la voluntad del Señor. Y bueno, vamos a terminar esta serie pues centrándonos en nosotros mismos, individualmente. Cada uno de nosotros tiene que entender que también hay un propósito y un objetivo que el Señor quiere que llenes. ¿Te has dado cuenta ya cuántos requisitos, o más bien propósitos y metas te está dando el Señor? Entonces, créeme que la vida vale la pena vivirla, vale la pena aportar algo, que dejes un legado, ¿no? No que solamente vivamos y, pues bueno, esperemos aquí, no el tiempo que el Señor nos regale, y que no podamos aportar nada a la vida de los demás. Quiero llevarte al libro de Hebreos, en su capítulo número 5, versos 12 al 14. Y dice de la siguiente manera: en realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros, y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Te estoy leyendo la versión Dios habla, nueva versión internacional. Y bueno, es un lenguaje muy claro, es un lenguaje que nos abre precisamente el conocimiento para poder entender esta parte. Mira, yo creo que todos, cuando vemos a un niño, a un bebé, a un pequeño, quedamos fascinados, ¿verdad? Sus gracias, la ternura con la que lo vemos, lo podemos abrazar, lo mimamos. Y bueno, obviamente es el centro de atención de todos, ¿no? Sin embargo, déjame decirte algo. Si este bebé o este niño
no creciera, entonces sería una verdadera tragedia, ¿verdad? Porque todos esperamos que haya un desarrollo, que haya un crecimiento y que se cumplan todas las etapas de la vida. Bueno, nuestro Padre Celestial desea que también en nosotros haya un crecimiento, que también en nosotros haya una madurez espiritual, que nosotros podamos entender que la promesa es que crezcamos, que crezcamos. ¿Recuerdas lo que dice el libro de Lucas 2:52? Y Jesús crecía en edad, en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. Te lo vuelvo a repetir, y Jesús crecía en edad, en gracia, sí, y en espíritu para con Dios y los hombres. Entonces, Dios quiere que también nosotros podamos cubrir con esa expectativa de crecimiento. Dios quiere hijos bien maduros espiritualmente, desarrollados a una altura y una capacidad pues de la estatura del propio Señor Jesucristo. Ahora, déjame decirte aquí 3 puntos importantes que está hablando el Señor. Esta madurez no está ligada con la antigüedad que tú tengas en pues la iglesia o en la palabra del Señor. Cristianos de 20, 30 años o de toda su vida aún pueden presentar inmadurez espiritual. Entonces no es cuestión de tiempo, no es cuestión de antigüedad. Cuando nosotros pasamos todo ese tiempo en la iglesia, entonces quiere decir que está faltando algo, ¿sí? Los ves, los notas en sus comportamientos, en su manera de pensar, en las cosas que dice, en las cosas que habla. Bueno, te vas a encontrar con este tipo de personas, porque las hay, ¿verdad? Y ojalá no seamos nosotros, pero bueno, si llegásemos a ser, pues es importante el día de hoy tomar en consideración esto. La palabra de Dios te va a hacer sabio y te va a hacer crecer, pero siempre y cuando la pongas por obra. La fe no solo se trata de aceptar y de asentir positivamente, ¿verdad? Sí, cierto, sí. Se trata de tomarla y de empezar a hacerla lo correcto, empezar a que funcione en nuestras vidas. Otro punto importante es el hecho, dice que es el alimento. El alimento, la palabra de Dios es como el alimento diario para nosotros. Si nosotros solo nos alimentamos cada 8 días, y eso es una porción, ¿verdad? Eso solamente es una pequeña porción, pues nuestro espíritu está anémico, nuestro espíritu está flaco, la verdad, desnutrido, y por eso es que tenemos todavía signos de inmadurez. Tenemos la incapacidad pues de poder afrontar algún ministerio, de poder realizar alguna acción propia, de poder ayudar a los demás a sobrellevar sus cargas, porque no hemos sido capacitados en ello. Y yo no digo que no estés participando de las prédicas, de los eventos, de todo lo que tu iglesia o congregación dé, sino que sabes que te está faltando hacerlo. Eso es realmente, ¿sí? Ajustarte a la palabra. O sea, no hay aprendizaje, no hay crecimiento. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, o sea, para aquellos maduros, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Siempre hay la duda, y esa duda es: hermano pastor, ¿esto puedo hacerlo? ¿No lo puedo hacer? ¿Cómo ve? Entonces
no tenemos capacidad de discernimiento. La inmadurez nos limita. La inmadurez nos lleva a estar compactados en lugar de crecer. ¿Sí? Nos pone fronteras y no podemos rebasarlas. Entonces, el día de hoy, bien vale la pena ver hasta dónde vamos a partir. Tenemos que entender que el día de hoy necesitamos ver claramente nuestra situación. Yo te pido que hagas una introspección, a ver hasta dónde he crecido, hasta dónde he llegado, hasta dónde me he desarrollado. Y entonces a partir de aquí puedas considerar un nuevo objetivo para este año, empezar a desarrollarte de veras, alimentar